El marxismo tiene algunos elementos de análisis que son muy interesantes, algunos elementos de análisis que siguen siendo un interrogante y un punto muy importante para tener en cuenta, estamos de acuerdo todos, pero nos damos cuenta también que la propuesta marxista no es. Si la propuesta marxista no es, ¿qué quedó del marxismo? Y es aquí donde Fátima adquiere su máxima importancia. Porque una de las cosas que dice la Santísima Virgen en Fátima es, si ustedes no oran y se convierten, el comunismo, empezando por Rusia, extenderá sus errores por todo el mundo. Y hay gente que haciendo un análisis muy superficial y puramente económico, cree que el único problema es, bueno, como ya nadie le cree al comunismo, quiere decir que ya esa amenaza desapareció. ¡No! La mayor amenaza del comunismo no es la propuesta económica. Lo que inventó Marx, queriéndolo o no queriéndolo, sabiéndolo o no sabiéndolo, lo que inventó Marx fue un mecanismo para adueñarse del poder y de un poder totalitario dentro de una sociedad. Si tú tomas los elementos básicos del marxismo, te das cuenta que esos elementos se pueden aplicar a muchas otras realidades. Él los aplicó desde la economía y por eso su propuesta es económica y ya vimos que desde el punto de vista económico el marxismo no funciona. Es decir, que queden marxistas que sigan afirmando exactamente lo que dijo Marx y que crean que ahí está la solución, eso ya no queda en el mundo. Quedarán un par de fósiles en 2 países separados. No queda más nada. Pero la propuesta de Marx, en el fondo, es una herramienta para la creación y la obtención del poder, y un poder totalitario. Y esta es la parte en donde descubrimos que Fátima, el mensaje de Fátima, sigue siendo increíblemente actual. Me explico. Si nos vamos a los elementos más esenciales de la propuesta de Marx, lo que encontramos es que Marx es un predicador. En el fondo, Marx es un predicador. Él da datos económicos, científicos, tecnológicos, históricos, pero Marx es un predicador. ¿Y cuál es la predicación de Marx? Y esta es la parte que más nos interesa. La predicación de Marx es esta. Hay un sector de la sociedad que ha sido maltratado. En el caso de Marx eran los obreros, los proletarios. Ese sector de la sociedad ha sido históricamente maltratado. Yo voy donde ese sector y les digo, ustedes han sido maltratados. Esa injusticia no puede continuar. Yo les voy a dar a ustedes visibilidad social, yo les voy a dar a ustedes herramientas de protesta, y yo les voy a dar a ustedes el poder, en ese orden. Visibilidad social, ¿qué significa eso? Significa que en las obras de Marx y en el Manifiesto Comunista y en toda la literatura de prácticamente 100 años, al hablar del tema de los pobres, el drama de los pobres se hace visible. Mire lo que está sucediendo en las industrias de Manchester, entérese, papá, lo que está pasando en Manchester. Eso es visibilidad. Mire lo que está sucediendo. Segundo, yo le voy a dar herramientas de protesta. Esas herramientas de protesta es lo que Marx llamaba el adueñarse de los medios de producción. Entonces un día llega el capitalista a su fábrica y se encuentra con que los obreros se han tomado la fábrica. Esto ahora es nuestro. Nosotros ahora somos los dueños de esto. O se hacen marchas, se hacen protestas, se hacen huelgas, ese tipo de cosas. Yo te voy a dar las herramientas de protesta. Y tercero, yo te voy a dar el poder. Si usted examina esta lógica, tampoco es completamente un invento de Marx. Es algo que tuvo ya su debut en la Revolución Francesa. Exactamente fue lo que sucedió en la Revolución Francesa.
Ustedes son el pueblo ha sido maltratado por la realeza y el clero, vamos a tomarnos la Bastilla. ¿Por qué la Bastilla era tan importante? Porque era la cárcel en la que tradicionalmente había tenido poder el rey, era como la cárcel real. Pues vamos a tomar el instrumento de opresión del rey. Vamos a tomarnos la Bastilla. Vamos a tomarnos la Bastilla, esa es la protesta. Y a partir de eso vamos a conseguir el poder. Si uno examina la estructura, la voy a repetir otra vez. Un sector maltratado. Yo le hablo a ese sector y le doy herramientas para que consiga el poder. Como yo le di las herramientas y como yo le llevé al poder y como yo soy su representante, adivinen quién va a quedar gobernando. Yo. Porque fui yo quien hice eso. O sea, es una herramienta para conseguir el poder. En el fondo puede que me interesen los pobres o puede que no me interesen. Puede que me interesen los homosexuales o puede que no me interesen. Puede que me interesen los transgénero o puede que no me interesen. Puede que me interesen los indígenas y las etnias o los negros o las mujeres o puede que no me interesen. Es decir, lo que creó Marx fue una máquina para conseguir el poder. Y luego esa máquina se ha aplicado en los más diversos escenarios. Es una máquina para conseguir el poder. Entonces, por ejemplo, la mujer ha sido maltratada, hay muchísima violencia doméstica, la mujer ha sido explotada, la mujer siempre gana menos, la mujer no puede ser sacerdotisa, hay muy pocas mujeres que han sido presidentas, hay muy pocas mujeres que están en la gerencia, la mujer ha sido humillada, ese lenguaje repetido, la mujer no, la mujer ha sido negada, la mujer ha sido marginada, la mujer, ¿para qué es? Para exactamente lo mismo, hacer visible a todo un sector de la población. Luego, ¿qué siguen? Marchas, grandes marchas. Las mujeres del mundo nos unimos. Entonces, por ejemplo, en Argentina llevan años haciendo una marcha que se llama la Marcha de las Mujeres Autoconvocadas. Y las mujeres autoconvocadas se reúnen por miles y miles y miles. Es todo un sistema, es toda una organización supremamente potente. Se reúnen y destruyen lo que los organizadores y las organizadoras consideran que es necesario destruir, es decir, todo lo que se oponga a ellos, porque no hay nada más intolerante que el marxismo. Y como lo que principalmente se opone es la iglesia, entonces por eso, me disculpan lo que van a oír, ensucian con excremento la catedral de Tucumán, se burlan de la Virgen María presentando el parto de la Virgen como si fuera un aborto, es decir, lastiman, insultan, blasfeman, destruyen. ¿Qué es eso? Es lo que estamos diciendo aquí. Primer paso, hacer visibles a las mujeres. Segundo paso, hacer manifestaciones y utilizar recursos para dar poder. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso, pues es nombrar a alguna persona que yo sí voy a hacer respetar el derecho de las mujeres y por consiguiente ahora vamos a implementar las leyes que le dan poder a las mujeres. En el fondo las mujeres no importan, en el fondo el pueblo no importa, en el fondo los negros no importan, en el fondo los homosexuales no importan, son usados. Eso es lo que quiero destacar, son usados, porque la máquina que creó Marx es una máquina para dar poder y siempre lo que se necesita es un mecanismo para llenar las calles. Lo que se necesita es un mecanismo para paralizar la sociedad. Lo que se necesita es un mecanismo para gritar, este sector de la población existe y ahora yo lo estoy representando. ¿Y por qué es necesario escoger ese sector de la población? Porque al sector maltratado, lo que se le plantea no es un acto de justicia, sino un acto de revancha. Y aquí llegamos a un punto absolutamente fundamental. El marxismo, como sistema de cambio, está montado completamente, óigame esto, completamente sobre el odio. El motor de la máquina, el motor del marxismo es el odio. De lo que se trata es de eso. Es decir, nadie va a negociar con nosotros no vamos a negociar con nadie, la única solución es la eliminación completa del adversario, la eliminación del oponente. Ese es el marxismo. Lo que aquí yo he llamado visibilidad, el comunismo lo llama
Concientización, tomar conciencia. Y el tomar conciencia es el ir despertando la indignación dentro de las personas. El comunismo se alimenta de odio. No hay un solo país a donde haya llegado el comunismo. Y si logran sacarlo, no hay país donde eso haya sucedido que no quede sembrado de odio. Ustedes pueden ver un vecino que tenemos aquí muy cerca de Colombia. Muy cerca de Colombia. ¿Cuál fue la estrategia del chavismo? Fue exactamente esa. El pueblo ha sido olvidado, pero se va a acabar la injusticia contra el pueblo. Vamos a derribar la clase política, vamos a acabar con los privilegios. El marxismo tiene como motor principal el odio. De eso es de lo que se trata. Disparar el odio, lograr el odio. Tomar un sector de la población, para Marx, les repito por última vez, para Marx eran los pobres obreros. Luego para las distintas repeticiones del marxismo, ¿cuáles son las otras alternativas? Ustedes, muchas de ustedes son mujeres, ustedes las mujeres, entonces hablemos de la explotación de las mujeres, o si no, las burlas que han sufrido los pobres homosexuales. Mire cómo han maltratado a los homosexuales, mire las torturas a los que los han sometido. ¿Qué es eso? Es tratar de producir exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado entre la época de Marx y la nuestra es que los mecanismos para lograr esa visibilización y los mecanismos para lograr esas protestas pues han cambiado. Hoy se utilizan redes sociales que no existían en la época de Marx. Hoy se utilizan, por ejemplo, mecanismos psicológicos como la exhibición emocional de las víctimas. Entonces, por ejemplo, nos presentan un largo artículo en la revista Semana. Les queremos presentar la triste historia de Susana. Susana no se llamaba Susana, Susana se llamaba Roberto. Pero Roberto siempre se sintió mujer. Siempre supo que era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, y les queremos contar la historia de cómo Roberto llegó a ser Susana, las humillaciones, el bullying espantoso que padeció en el colegio. La idea es que usted lea eso y en medio de su llanto usted sienta indignación, y con esa indignación usted vaya sumando fuerza para que ellos logren el poder. Los que dirigen esas campañas no aman, odian, se aman a sí mismos. Ellos no aman a los homosexuales, ellos no aman a los trans, a ellos no les interesan ni los negros ni las mujeres, a ellos no les interesan los proletarios. Cuando nosotros hablamos del comunismo, no debemos quedarnos solamente con el modelo económico. El modelo económico como tal fracasó, hizo denuncias ciertas, denuncias interesantes, denuncias inteligentes, pero el modelo económico fracasó. Lo que queda del comunismo es lo siguiente: hay que destruir toda otra autoridad, empezando por la Iglesia. Hay que presentarse como único depositario de la verdad, por consiguiente hay que ser intransigentes. Y hay que alimentar el odio en aquellos sectores de la población que yo veo que pueden apoyar finalmente mi conquista del poder. Eso es lo que queda del marxismo. Cuando la Virgen nos dice que el comunismo va a extender sus errores por el mundo, hay algo en lo que debemos estar completamente claros. No se trata simplemente de un problema de economía. Debemos tener completa claridad sobre esto. Es la herramienta de odio. La herramienta de odio. Por eso, la actualidad del mensaje de Fátima, ¿en qué consiste? No consiste en pensar que el gran problema es Carlos Marx como tal. El gran problema no es Carlos Marx como persona ni como escritor. El gran problema que nosotros tenemos, el gran problema que tenemos que enfrentar, es la máquina de odio. Ese es el gran problema. Y necesitamos penitencia, conversión y oración, que son el gran mensaje de Fátima, esas tres palabras, por favor aprendérselas: conversión, penitencia y oración. ¿Para qué? Para desarmar la máquina de odio. Porque lo que creó Marx, queriéndolo o sin querer, sabiéndolo o sin saber, fue una máquina que tiene en el centro de su motor odio.
y que es máquina que le ha servido a Mao Zedong, a Fidel Castro, a Daniel Ortega, a Hugo Chávez, y que les ha servido durante muchísimos años al Partido Comunista en Rusia. Eso es lo que creó Marx. ¿Y en qué consiste la actualidad de Fátima? Consiste en luchar por la desactivación de la máquina de odio creada por el marxismo. ¿Qué fue lo que alimentó a Marx? Que tenía razón. No tenía razón en todo, pero tenía razón en muchas cosas. Y cuando uno oye a una persona que tiene razón en muchas cosas, uno se inclina fácilmente a darle su apoyo. Hay que quitarle los motivos al marxismo en todas sus expresiones. Eso quiere decir que cada vez que nosotros tomamos actitudes de odio, de desprecio, por ejemplo, hacia las personas homosexuales, o hacia las mujeres, o hacia los pobres, o hacia los que son de otra raza, cada vez que tomamos esa clase de actitudes, le estamos dando fuerza al odio. Entonces necesitamos matar de hambre al odio. Escriba esa frase. Tenemos que matar de hambre al odio. Y la única manera de matar de hambre al odio es buscar que a toda costa brille el orden de la justicia para todos. Y que, por supuesto, haya misericordia y bondad para todos. Lo cual significa, quítale por su base la raíz al marxismo. De hecho, el marxismo no prosperó en Inglaterra por eso. Porque todo el odio que Marx quería que sintieran los proletarios empezó a bajar en cuanto les mejoraron las condiciones. No se las mejoraron de una manera espectacular, pero sí lo suficiente como para que ya no hubiera masa crítica en la creación del odio que quería Marx. Entonces hay que matar de hambre al odio, y eso significa atender a las injusticias. Yo les digo que nuestro vecino, y muy querido, y muy respetado, y muy amado país de Venezuela, jamás hubiera tenido chavismo si la clase política que durante tantos años se burló de la gente hubiera obrado de otra manera. Pero es la acumulación de injusticias sobre injusticias sobre injusticias la que termina creando un Hugo Chávez. Es exactamente eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la acumulación de injusticias es la que produce comunismo. Hay que matar de hambre al odio, y para eso significa que hay que trabajar seriamente por la justicia, y hay que buscar que los bienes que son de todos lleguen a todos. Necesitamos nuestra conversión, una vida cristiana plena, gozosa, contagiosa, una alegría contagiosa. Y a través de la oración, el testimonio y la predicación, llevar a otros muchos a la conversión. En el centro del marxismo hay un motor que se llama odiemos. Odiemos y destruyamos para ponernos nosotros. Ese es el marxismo. En todas sus versiones. Lo que yo he presentado aquí no solamente es el marxismo tradicional, sino lo que se llama neomarxismo. Es decir, lo que ha venido después del marxismo inspirado en ideas semejantes. Entonces, necesitamos nuestra conversión y necesitamos predicar conversión para los otros. Derribar el cientificismo es el frente intelectual. Derribar la injusticia es el frente social. Derribar el pecado es el frente espiritual. Esos tres frentes son la actualidad de Fátima el día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.